Díganme si las bacterias no son divertidas. ¿Ah? ¿Qué? Obvio que son más divertidas. Me imagino que todos Creo que prefieren. me quedo con los fantasmas y lo loco del Rodri. Bueno, pero lo del Rodri, chicos, es otra cosa. Ya no tiene solución. Lo de él ya no tiene solución. Pero es muy buena la historia. Después pídanle que se lo cuente, que está muy buena la historia. Te cuenta detalle, dónde estaba, cómo vivía, qué vivía, todo te cuenta. Así que yo se los aconsejo. Bueno, muchachos, arrancamos con Reino Monera. Primer reino que vamos a ver es el reino de las bacterias, claramente. Vamos a hacer una distinción entre eubacterias y arquebacterias. Ya lo van a ver que son cada una, pero en general todas son bacterias, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es algo que ya hemos visto. Cuando nosotros vimos la unidad 1, allá por marzo, hablamos de las bacterias, ¿sí? Porque acuérdense que dijimos que hace más o menos 3.800 millones de años, las condiciones de la atmósfera había alta temperatura, no había oxígeno, había nitrógeno, vapor de agua. Entonces, en ese momento lo que existían eran bacterias, puntualmente termófilas, porque justamente las temperaturas eran muy elevadas, y anaerobias, porque justamente en el medio no había oxígeno. Aproximadamente unos 1.500 millones de años después, aparecen las cianobacterias, que también son bacterias, ¿sí? Que fueron las primeras que comenzaron, si se acuerdan lo vimos, a liberar oxígeno a la atmósfera, porque son las que hacían fotosíntesis. Entonces, en este proceso de fotosíntesis, ellos captaban el dióxido de carbono, así fueron reduciendo la temperatura, porque justamente fueron disminuyendo el efecto invernadero y fueron liberando oxígeno y oxigenaron la atmósfera. Ahora, hace más o menos 1.300 millones de años, aparecen los primeros eucariotas. ¿De dónde vienen? Y se produjo esto de la simbiosis, que también lo vimos, la teoría endosimbiótica, donde se dio lugar a los eucariotas. Entonces, fíjense que hemos mencionado las bacterias desde la unidad 1 que vimos, donde vimos el origen, ¿se acuerdan cuando fuimos viendo el origen de los seres vivos en la Tierra? Cómo fueron cambiando, cómo aparecieron las primeras células o los primeros individuos, hasta llegar a los eucariotas multicelulares que habían después. Ahora, las bacterias son importantes, sumamente importantes. De hecho, como les estaba contando, 2/3 de la vida del planeta, de toda la vida que tiene nuestro planeta, hubo solamente bacterias. O sea que toda la primera parte de la vida de nuestro planeta no había otra cosa que bacterias. Y son las que lograron cambiar las condiciones ambientales para que hoy en día, o para que después pudieran habitar todo el resto de individuos que existían. ¿Sí? Recuerden que todo esto comenzó, como les dije recién, con las cianobacterias, que son las que hacían el proceso de fotosíntesis. Entonces, empezaron a absorber el dióxido de carbono, empezaron a liberar oxígeno, y son las que comenzaron a oxigenar la atmósfera hasta llegar al 21%, que es lo que tenemos hoy día, de composición de oxígeno en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿hay muchas bacterias? Se calcula que cada litro de agua de mar o cada gramo de suelo fértil hay 1.000 millones de bacterias. Se cree que la cantidad de bacterias que hay en nuestro intestino es más grande que la población humana. O sea, imagínense lo importante que son las bacterias por la cantidad que hay. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque son microscópicos. Pero todo lo que vemos, ahora con el tema del COVID, hay muchas publicidades de desinfectantes donde uno ve y ve todo lleno de bacterias, como que el celular, la mesa, el agua, todo. Bueno, la realidad es que es así, chicos. Nuestras manos, nuestra boca, está llena de bacterias. Entonces, claramente, son muy importantes las bacterias. Ahora, ¿cómo fue el tema de la historia? ¿Cómo se descubrieron? No, claramente, como dijimos, hasta que no hubo un microscopio, y era medio difícil determinar que había vida microscópica. Por eso al principio solamente se creía que existían animales, plantas y nada más. Porque justamente al no haber un microscopio no se podía ver nada que tuviera tamaño microscópico. Bueno, en el siglo XVII
Leeuwenhoek estaba analizando saliva de él y estaba analizando lluvia, agua de lluvia. Y descubre bacterias y protozoos, que obviamente no le llama ni bacterias ni protozoos, sino que él los llama animálculos. Era el microscopio, básicamente no se sabía todavía lo que era una bacteria ni lo que era un protozoo, entonces él le pone animálculos. ¿Por qué animálculos? Y porque piensen que en ese momento solamente se conocía lo que es el reino animal y el reino vegetal. Entonces como que era microscópico, no se conocía otra cosa que esas dos cosas, entonces se le da ese nombre. En el siglo XVIII se incorpora Linneo el nombre de animales microscópicos. Como que son animales, como que hasta ese momento eran animales, pero microscópicos. Recién en el siglo XIX se descubre el reino protista, que lo vimos la otra vez cuando vimos diversidad, y se empieza a hablar de que existían microorganismos que no contenían núcleo. Obviamente, microorganismos que no tenían núcleo son las bacterias. Entonces, en el siglo XX, Chatón incluye a las bacterias y a las cianobacterias en el reino procarionte. Copeland establece 4 reinos y Whittaker establece la clasificación de 5 reinos donde incluye el reino Monera, que es el que contiene las bacterias. Y Huss, cuando establece la clasificación de los 3 dominios, que son arquea, bacteria y eucaria, 2 de esos dominios incluyen a bacterias. O sea, el único dominio donde no hay bacterias es el eucaria, pero tanto el dominio arquea como el dominio bacteria son bacterias. Ya vamos a ver las diferencias entre los dos, pero en los dos hay bacterias. ¿Sí? Esto es lo que se llamó por primera vez animálculos. Fíjense que acá tienen un montón de cosas, por ejemplo, tienen paramecium, tienen algunas, fíjense que los dibujaban y eran muy simples los dibujos. Esta imagen también las tienen en el cuadernillo, pero fíjense que los llaman animálculos sin distinguir si era una bacteria o si era un protozoario, simplemente los llaman animal. Después viene la clasificación de decir, bueno, che, esto es una bacteria o esto no. Vamos a empezar a hablar un poco de los procariotas que hay. Recuerden que todas las bacterias tienen célula procariota. Una célula que, como dijimos recién, no tiene núcleo. Entonces, dentro del reino Monera, que es el que vamos a ver, hay algunos individuos que pertenecen al dominio bacteria y hay otros individuos que pertenecen al dominio arquea. Por eso, yo les dije recién, chicos, hay dentro de los 3 dominios, tanto el dominio arquea como el dominio bacteria están formados por bacterias. Entonces, dentro del reino Monera, vamos a ver algunos que pertenecen al dominio arquea y otros que pertenecen al dominio bacteria. Fíjense, acá tienen la clasificación de lo que es el dominio bacteria. Por ejemplo, tengo proteobacterias, el grupo de los Bacillus clostridium, actinobacterias, cianobacterias, deinococcus, bacterias verdes del azufre, espiroquetas, clamidias y termotogales. Esta es como la clasificación que se da del dominio bacteria, ¿sí? Ahora, por ejemplo, dentro del dominio bacteria encontramos 12 linajes y la clasificación está en base al fenotipo. Ya les voy a aclarar el por qué les digo esto. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un cuadrito, ya les digo en qué página, donde les da esta clasificación y les muestra un cuadro con todas las bacterias o todos los grupos dentro del dominio bacteria. ¿Alguno lo tiene abierto al apunte para decirme la página? Espérenme. A ver. ¿Dónde está ese esquema? Profe, Las 7, me parece. A ver. Espérenme que... Dime. ¿dentro del dominio bacteria está el reino Monera allá adentro o no? Reino Monera, vos acordate que vos tenés el reino y la categoría por encima del reino, que es el dominio. Sí. ¿Sí? Entonces, los individuos que pertenecen al reino Monera, que son todas bacterias,
Algunas pertenecen al reino Monera y al dominio Arquea, y otras pertenecen al reino Monera y al dominio Bacteria. O sea, cambian, Bien. tienen dominios distintos. Sí, Les sí. digo, el cuadrito que me refiero está en la página 7. Gracias, Anto, era el que vos me decías. Fíjense que ahí, en ese cuadrito que ustedes tienen en la página 7, por ejemplo, les muestra el grupo de las proteobacterias, donde dentro de las proteobacterias les mencionan el Helicobacter pylori, que es una bacteria que afecta lo que es el tracto del intestino, el tracto digestivo, y provoca funde con gastritis. Y en realidad es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. También dentro de proteobacterias tenemos a Escherichia coli, dentro del grupo Bacillus clostridium tenemos a el Bacillus anthracis, causante del anthrax, que son por ahí cosas, les estoy mencionando algunas que sé que por ahí las han sentido nombrar alguna vez. Dentro de las actinobacterias tenemos Mycobacterium tuberculosis, causante del bacilo de Koch, que es la tuberculosis, o sea, al Mycobacterium tuberculosis se le dice también bacilo de Koch y es causante de la tuberculosis, que es una enfermedad respiratoria que durante muchos años fue una enfermedad muy común, por donde la gente se moría de tuberculosis. Obviamente hoy ya existe la vacuna contra la tuberculosis, ¿sí? Después dentro de este grupo tenemos cianobacterias, Staphylococcus, dentro de las espiroquetas, que ahí también se las mencionan, miren acá, dentro de las espiroquetas tenemos, por ejemplo, a Treponema pallidum, causante de la sífilis, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya van a ver que al final de toda la unidad tienen un cuadro, que obviamente lo tienen que saber de memoria. Si están abiertos en la unidad, les digo qué página es un cuadro donde les resumen todas las bacterias que se tienen que saber con las enfermedades que causan. Es la página número 37 del cuadernillo. Ahí van a encontrar como un resumen de todas las bacterias patógenas para el hombre. Entonces sale el nombre y las enfermedades que causa, la forma que tiene la bacteria y la tinción de Gram. Ahora vamos a ver eso que es el Gram. Pero para que sepan, ese cuadrito final de la página 37 lo tienen que saber, porque se los preguntan. ¿Sí? Bien. Entonces, esto en cuanto al dominio bacteria. Fíjense, acá vemos algunas. Una de las características que tienen las bacterias es que tienen múltiples formas. Yo encuentro bacterias con distintas formas. Miren el causante de la sífilis, es una espiroqueta, que se llama Treponema pallidum. Este es el bacilo de Koch, causante de la tuberculosis. Este es el Helicobacter pylori, miren el penacho que tiene acá. Este es el que les dije que causaba, por ejemplo, estas afecciones en el sistema digestivo que muchas veces se confunden con gastritis. Esta que tienen acá es la Escherichia coli. La Escherichia coli es una de las actinobacterias que en niños menores de 6 años hay una cepa de Escherichia coli que causa el famoso síndrome hemolítico. ¿Han sentido nombrar estas enfermedades alguna vez o no? ¿Alguna de todas las que les nombré? ¿Cómo se llama la enfermedad la Escherichia coli? Hay una de las Escherichia coli, una cepa en particular, que causa síndrome urémico hemolítico. De hecho, en la tele pasan en verano, sobre todo las campañas, de síndrome urémico. Sí, habla sobre no comer carnes crudas. Bueno, claro, porque la Escherichia coli, hay una cepa de Escherichia coli que produce el síndrome urémico hemolítico en niños menores de 6 años. ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria de nuestra flora intestinal. La encuentro en el intestino del humano. Hay una de esas cepas que es la que causa el síndrome urémico hemolítico y puede matar a los niños, ¿sí? Porque afecta a los riñones y puede terminar matándolos. Bien, entonces, dentro de este dominio bacteria, encuentro a los micoplasmas. Y acá se hacen un cartel grande y lo anotan, porque son una excepción. Entonces, como son una excepción, las probabilidades de que se los tomen son un montón. ¿Por qué son una excepción? Los micoplasmas
pertenecen al dominio bacteria, que es el dominio que estamos viendo, al filum Formicutes y clase Molicutes, pero lo que importa son las características que tiene el micoplasma. El micoplasma no tiene pared celular, la mayoría de las bacterias sí tienen pared celular. Como no tiene pared celular, hay una técnica que ya la vamos a ver más adelante que se llama tinción de Gram, que es una técnica que te permite clasificar las bacterias por su pared, en Gram positivas y Gram negativas. Bueno, como estos carecen de pared, no tienen pared celular, no se tiñen. Entonces, una de las excepciones de micoplasma es que no tienen pared. La segunda, que habitan en ambientes que tienen alta osmolaridad. Entonces, generalmente pueden sobrevivir sin pared, porque como viven en ambientes de alta osmolaridad, normalmente, ya les voy a contar algunos ejemplos de micoplasma, es raro que ocurra el shock osmótico y la lisis, son procesos que generalmente no ocurren. Entonces, por eso pueden sobrevivir sin pared. Otra de las particularidades que tienen es que contienen esteroles en su membrana. Los esteroles son un tipo de colesterol. Ninguna bacteria tiene colesterol en su membrana, excepto micoplasma que sí lo tiene. Ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, causante de neumonía atípica. Entonces, esto de los micoplasmas, son bacterias que pertenecen al dominio bacteria, pero son una excepción. Por sus características, son una excepción. Antes que me olvide, a estas bacterias que pertenecen al dominio bacteria, se las llama también eubacterias, como bacterias verdaderas. ¿Sí? Entonces, a las bacterias que pertenecen al dominio bacteria, se las llama también eubacterias. Ahora vamos a ver cómo las llamamos a las que pertenecen al dominio arquea. Es el otro dominio que puede existir. En el dominio arquea solamente voy a encontrar dos grupos, Euriarchaeota y Crenarchaeota. Dentro de las Euriarchaeotas, principalmente hay bacterias que se les llama metanogénicas y bacterias halófitas o halófilas, que son bacterias que viven, las halófilas, en altas concentraciones de sal, pueden vivir. Y dentro del Crenarchaeota, principalmente son bacterias hipertermófilas, es decir, que pueden vivir a temperaturas muy elevadas. Pero se ha propuesto un tercer grupo, que de hecho la Facultad de Ciencias Médicas lo considera, que es el de los corarqueotas. Así como en el dominio bacteria teníamos Clostridium, actinobacterias, bueno, acá, dentro de las arqueobacterias, tenemos Euriarchaeota, Crenarchaeota y Corarchaeota. El Corarchaeota son bacterias que nunca se han cultivado, pero se supone o se ha propuesto como que existen, como que es un tercer grupo dentro del dominio arquea. Entonces, para que quede claro, tengo por un lado las bacterias del dominio bacteria, que también las puedo llamar eubacterias, y las bacterias del dominio arquea, que las llamo arqueobacterias. ¿Qué particularidad tienen las del dominio arquea? Vamos a verlas estructuralmente, pero les cuento un poco funcionalmente. Generalmente son bacterias que viven en condiciones extremas. ¿A qué me refiero extremas? Se las llama extremófilas, porque pueden vivir a muy alta temperatura o muy baja, temperaturas de congelación, o a mucha concentración de sal, o a pH muy ácido, es decir, en condiciones extremas. Por eso también se las llama extremófilas, ¿sí? Entonces, acá está un poco lo que yo les estaba diciendo. Las bacterias del dominio arquea generalmente viven en condiciones extremas, mucha temperatura o temperaturas de congelación, muchas concentraciones de sal, pH muy ácido. Entonces, se les llama, por ejemplo, hipertermófilos, si viven en alta temperatura, psicrófilos, si soportan temperaturas de congelación,
halófilos, si soportan altas concentraciones de sal, es decir, estas viven en condiciones que muy pocas bacterias podrían vivir. Por eso se las llama extremófilas. ¿Sí? Ahora, esto también nos da una idea de que, por ejemplo, dentro del reino Monera, algo tienen que tener de diferencia las del dominio arquea de las del dominio bacteria, desde el momento que una puede vivir en condiciones extremas y otras no. Es decir, no son tan iguales desde el momento que una puede vivir en condiciones, por ejemplo, de mucha temperatura y las otras, si yo las del dominio bacteria, por ejemplo, si yo las coloco en alta temperatura o en temperatura muy baja o en altas concentraciones de sal, se mueren. Entonces, claramente algo tienen de diferencia estructuralmente por las cuales unas pueden vivir y otras no. ¿Sí? Entonces, ¿dónde pueden vivir las del dominio bacteria? Estas son las que más conviven con nosotros. En agua caliente, en agua dulce, en zona fría, en fisuras de roca. Pueden ser parásitos, pueden ser simbiontes. Algunas son contaminantes, algunos son patógenos. Es decir, estas son como las más, con las que más convivimos, ¿verdad? Son como las que la mayor causa, ustedes que tienen que estudiarse las que son patógenas, la mayoría de las que son patógenas son del dominio bacteria. ¿Sí? No viven en condiciones tan extremas, entonces ponele, yo aplico alta temperatura y las mato. ¿Sí? Ahora, si yo a una hipertermófila le aplico alta temperatura, no la mato. Recuerden que, a diferencia de los virus, yo sí puedo establecer el matar a una bacteria, porque si tienen vida, entonces ahí sí me sirven los antibióticos, que ya vamos a ver cómo actúan, ahí sí me sirve aplicar alta temperatura, porque justamente puedo eliminarlas. De hecho, por ejemplo, si alguna vez han comido una lata, una conserva, una lata, de lo que sea, de durazno, de lo que sea, eso es un tratamiento térmico alto para justamente eliminar bacterias. Entonces, es una medida que nosotros los humanos usamos para conservar las cosas y que no sean infectados por bacterias, o si tiene alguna bacteria, eliminarla. Entonces quiere decir que, bueno, justamente esto nos permite, o la aplicación de calor sobre todo, es una de las medidas que más usamos justamente para eliminarlas a las bacterias. ¿Alguna duda hasta acá? Dime. Eso también lo hacemos nosotros cuando tenemos una infección por bacterias, sería la fiebre. No, porque la fiebre ya van a ver que lo que te hace puntualmente sí y no. La fiebre es un control, ya lo van a ver en termorregulación, a nivel hipotalámico, donde la fiebre principalmente el beneficio que tiene es incrementar la respuesta inmune, activar a tu sistema inmune. Obviamente también al aumentar la temperatura evita la replicación del microorganismo. Pero imagínense que la mayoría de estas bacterias que nos infectan y nos causan fiebre están acostumbrados a una temperatura de 38 grados. Nosotros tenemos 37 como temperatura normal. O sea, principalmente lo que hace la fiebre es aumentar la respuesta inmune, incrementar tu sistema inmune. Por eso sube la fiebre. ¿Sí? Y ya van a ver cómo se desencadena el proceso de la fiebre. Se los cuento, pero ya lo vamos a ver más adelante. En realidad, está regulado el proceso de la fiebre por el hipotálamo, que es quien se encarga de regular nuestra temperatura corporal. A ver, yo hasta acá les he dicho que hemos clasificado a las bacterias en el dominio arquea, el dominio bacteria. Bueno, las bacterias, siempre que yo las nombro con una clasificación binomial. ¿Cómo hemos hablado? Género, especie. Siempre que ustedes nombren una bacteria, van a ver que tiene dos nombres. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? Lo mismo que habíamos dicho en diversidad. Siempre que yo nombre las especies, voy a tener una clasificación binomial. Ahora, en un principio, la clasificación de la bacteria estaba basada en características fenotípicas, es decir, en cómo yo la veía, y en una técnica que se llama tinción de Gram, que te permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Por eso, si ustedes ven en el cuadernillo de ustedes la última página, que es la 37, que tienen ese cuadrito que les dice principales bacterias patógenas para el hombre, les dice, no sé,
Por ejemplo, Escherichia coli, bacilo gram negativo. Fíjense que lo primero que hice es la forma y el gram que tiene, si es gram positivo o es gram negativo. Entonces, en un principio la clasificación estaba basada principalmente en el fenotipo y en el gram. También después se las clasificó según su capacidad biológica y su capacidad metabólica. ¿A qué se refiere eso? Se las clasificó en, por ejemplo, aeróbicas y anaeróbicas, según si toleran o no concentraciones de oxígeno. También se tuvo en cuenta la nutrición que esas bacterias tienen, porque desde ya les digo que hay bacterias autótrofas y hay bacterias heterótrofas. La mayoría de las bacterias son heterótrofas. Entonces, ahí empieza otra clasificación que la van a ver al final de la unidad en quimio autótrofa, quimio heterótrofa, quimio litótrofa, fotoautótrofa, que son clasificaciones que se hacen de las bacterias basadas en la nutrición, en cómo se alimentan esas bacterias. Entonces, en un principio solo se basaba en características fenotípicas la clasificación, y luego se tuvo en cuenta el metabolismo de esas bacterias. ¿Cómo se dieron cuenta que existían bacterias distintas y que algunas pertenecían a la arquea y otras que pertenecían al dominio bacteria? Se dieron cuenta porque Huss estaba estudiando las bacterias y puntualmente analizó una fracción del ARN ribosomal, que es la fracción 16S, y se dio cuenta que había diferencias. Entonces ahí es cuando se empezó a establecer esta diferencia entre el dominio arquea y el dominio bacteria. Son dos dominios distintos. Tienen tantas diferencias entre sí como las diferencias que hay con el dominio eucaria. Es decir, por más que en los dos haya bacterias, tienen muchas diferencias los arquea o los que pertenecen al dominio arquea y los que pertenecen al dominio Dani, bacteria. Dime. ¿estás cambiando las diapositivas? No. Estoy explicando un poco cómo surge la clasificación. Viste que vimos la clasificación del bacteria y de la arquea, y les estoy explicando un poquito de dónde viene esa clasificación. No, ahora la voy a cambiar, que vamos a ver las características que tienen en general. ¿Sí? Antes que me digan, entonces, para que entiendan, de acá en adelante vamos a hablar de características en general del reino Monera, y cuando haya alguna diferencia entre el dominio arquea y el dominio bacteria, se las vamos a aclarar. Si no aclaramos es porque lo tienen los dos, porque en los dos dominios es igual. Por ejemplo, el tamaño, y tanto en el dominio arquea como en el dominio bacteria, las bacterias van entre 1 a 3 micrómetros de diámetro, y su volumen es 1 micrómetro cúbico. Recuerden que lo vimos en unidades anteriores, que las bacterias se caracterizaban por tener una alta relación superficie-volumen. Y esa alta relación superficie-volumen les permite el intercambio de nutrientes, ¿sí? Entonces, todas las bacterias claramente son microscópicas. Pero hay una salvedad. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Todas las bacterias son unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Todas las bacterias están formadas por una sola célula. Pero, ¿alguna tenía microbiología en el colegio? Yo. ¿Y alguna vez han cultivado algunas bacterias? Sí, una vuelta hicimos un cultivo sobre las bacterias que están en el teléfono y en el agua contaminada. Bueno, ¿y cómo las veías a las bacterias? ¿Solitas o formando colonias? Cuando Bien, exactamente. Cuando ustedes ven cuando ven bacterias, y ustedes las cultivan en un laboratorio, por más que las bacterias son unicelulares, están formadas por una sola célula, una de las características que tienen es que están en colonias, están formando agrupaciones. Entonces, si ustedes cultivan, por ejemplo, como decía la Dai, de hecho, yo también lo he hecho en microbiología, se hace mucho con todo. Puedo sacar de mi boca, del teléfono, del agua, de la comida, y se cultivan. ¿Qué significa cultivar? Y les damos a las bacterias un medio que a ellas les guste, ¿sí?
si lo ponemos a una temperatura y a una humedad que a ellas les guste. Entonces empiezan a multiplicarse esas bacterias y vamos viendo cómo va creciendo. ¿Y qué vemos? Lo que vemos no son bacterias unicelulares. Si yo las veo a la caja, se llama caja de Petri donde se cultiva, yo no veo una bacteria, yo veo como colonias. De hecho, si ustedes se meten en internet y buscan colonias de bacterias, van a ver la diversidad de formas y de colores que pueden tener las colonias de bacterias, que básicamente son agrupaciones de bacterias. ¿Sí? Entonces, por más que son unicelulares, normalmente yo las encuentro formando colonias. Bien, vamos con la morfología, un poco lo que yo les decía antes. Una de las características de las bacterias es que tienen múltiples formas. Y además, muchas veces, yo no encuentro una sola. Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, yo puedo encontrar los que tienen forma de esfera, se les llama cocos, pero a su vez pueden formar cadenas de cocos o pueden formar como si fueran racimos de uva. Vieron que el racimo de uva es más largo, medio y va como decreciendo en tamaño, y se les llama estafilococos. O sea que, si bien pueden tener forma de esfera, también las puedo encontrar una unida con la otra teniendo esta forma. ¿Sí? Pueden tener forma de espiral, que se le llama espirilo, como por ejemplo, el Treponema pallidum, un causante de la sífilis. Una de las más comunes, el bacilo. Miren esta forma de bacilo, que son como cilindros, ¿sí? Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas, son todos bacilos. Otros que tienen forma de coma, miren, que se les llama vibrio, por ejemplo el vibrio cólera, causante del cólera, una enfermedad muy grave que se transmitía por el agua sobre todo. Entonces, fíjense la multiplicidad de formas que tienen. Miren, Clostridium botulinum, causante del botulismo, acá está. Leptospira, causante de la leptospirosis, ya las van a ver a todas esas enfermedades. Micrococcus. Entonces, una de las características que tienen es, y ahí está lo que yo les decía, todas son unicelulares, pero forman colonias. Entonces, por ejemplo, los cocos yo los puedo encontrar solos o de a dos, se llama diplococo. Si los encuentro formando una cadenita, se llama streptococo. Si lo encuentro formando un racimo, estafilococo. Los bacilos pueden estar solos, de a dos se les llama diplobacilos, o en cadenas y se les llama filamentos. Realmente, las características que tiene este reino, la multiplicidad, eso se llama polimorfismo, porque yo en el reino encuentro mucha cantidad de formas distintas de bacterias. Entonces, cuando uno analiza un preparado de algo y uno ve, la verdad, chicos, es que la cantidad de formas de bacterias que existen es impresionante. Quería ver si se los habíamos puesto este año en el apunte, pero creo que está, ya les digo. ¿En qué página? Ah, no, no está este año. Pero si ustedes buscan, a ver si les puedo buscar cómo es una colonia de bacterias, para que vean a qué me refiero con una colonia. Espérenme. Y quiero que lo vean cómo se ve, porque uno piensa que uno va a ver la bacteria individual y la mayoría de las bacterias crecen en colonias. Bueno, creo que acá la pueden entender. A ver, ahí les voy a mostrar una imagen para que lo entiendan cómo son las colonias de las bacterias. A ver, esperen que ya se las comparto. Dani, Sí, te escucho. es una pregunta tonta, pero ¿tenemos más bacterias que células? Qué buena pregunta. La realidad es que tenemos muchas bacterias, sí. De hecho, hay más bacterias en nuestro intestino que seres humanos. Entonces, imagínense la cantidad que tenemos. Sí, porque hay lugares en nuestro cuerpo que tienen mucha carga microbiana. La boca, la vagina, el intestino, las manos, son lugares con mucha carga microbiana. Sí, totalmente.
O sea, la realidad es que es impresionante, porque nunca hay una bacteria. Como tienen tanta capacidad para multiplicarse, las bacterias se multiplican por fisión binaria, tienen tanta capacidad para multiplicarse, es que, de hecho, ya van a ver ustedes que dentro de las bacterias, miren, les voy a compartir para que vean la imagen que les quiero compartir, para que vean lo que es una colonia, que hemos estado hablando de colonia y no les hemos mostrado la imagen. Ahí lo que preguntaron en los comentarios. Ahora lo miro. Miren, esto que tienen acá son colonias. ¿Vieron esas cositas redonditas que hay? Esas son colonias de bacterias. Pueden tener distintos colores, distintas formas. Cuando uno las cultiva en esas cajitas que ven ahí, que se llaman cajas de Petri, donde se les da como las condiciones, en microbiología ya van a tener, pero se les da las condiciones que la bacteria quiere. Es decir, qué fuente de carbono le gusta, qué medio le gusta, etcétera, para que crezcan. Y se les pone la temperatura y la humedad para que a ellas les guste, diríamos. Entonces, cuando crecen formando esas cositas que son colonias. Entonces, ¿ahí hay una sola bacteria? No. Hay un montón de bacterias agrupadas, porque cada bacteria es unicelular. Ahora miro lo que me preguntaron, perdón. ¿Tenemos tantas bacterias en la boca que cuando besamos no nos enfermamos más seguido? Bien, buena pregunta. A ver, hay bacterias que son benéficas y que forman parte de lo que se llama nuestra flora normal. Por ejemplo, las mujeres tenemos en la vagina una flora bacteriana necesarísima, les diría, ni siquiera necesaria, necesarísima, porque son bacterias que nos mantienen el pH vaginal bajo para que ninguna otra bacteria patógena o ningún hongo lo pueda colonizar. Entonces una flora es lo que le llamamos la flora vaginal, pero son un conjunto de bacterias benéficas. Tenemos microbiotas, que se les llama, chicos, y contesto tu pregunta, que son microbiotas que no son malignas, porque nosotros ya tenemos la resistencia para esas bacterias. Lo mismo pasa con nuestro intestino. Las bacterias que están en nuestro intestino son más que fundamentales para nosotros. Hay millones de bacterias en nuestro intestino, no hay un solo tipo de bacteria, hay un montón. Y esas bacterias que tenemos ahí, que son bacterias simbióticas, para nosotros son sumamente necesarias, porque nos permiten la producción de vitamina K, que es una vitamina que nosotros producimos gracias a ella. Nos permiten la digestión de los alimentos. Es decir, los beneficios que trae la flora intestinal es impresionante. Es más, esa microbiota que tenemos ahí, esas bacterias que tenemos ahí, son las que nos permiten que ninguna otra bacteria nos colonice, porque mantienen un ambiente para que ninguna otra bacteria lo colonice. A ver, las mujeres, no le pregunto a los hombres porque no lo podrían tener. Cuando las mujeres tomamos antibióticos muy seguido, ¿qué nos pasa? Les tiene que haber pasado, porque es muy común que pase. ¿Qué pasa cuando yo tomo mucho antibiótico? Estoy matando bacterias. Y entonces, bien ahí, y entonces, ¿qué pasa? Estoy matando todas las bacterias. No solamente la que me causó, no sé, el dolor de garganta. Entonces, las mujeres, cuando tomamos mucho antibiótico, generalmente se producen los hongos vaginales. No es que se generan en forma espontánea los hongos vaginales, sino que como yo mato la flora que yo tengo normalmente en la vagina con ese antibiótico, el pH de la vagina cambia y los hongos nos pueden colonizar. Entonces, la flora bacteriana que tenemos en la vagina o la flora bacteriana que tenemos en el intestino son floras benéficas. Lo mismo pasa cuando tomo mucho antibiótico que me da diarrea. ¿Por qué me da diarrea? Porque me mata muchas bacterias intestinales. Entonces, pierdo la microbiota que normalmente tengo, que es beneficiosa para mí. Esa es la razón por la que tenemos que tener esa microbiota normal. La necesitamos.
necesitamos la microbiota de la vagina, necesitamos la microbiota del intestino. Y respecto a lo que me preguntaban, que las bacterias de la boca, la realidad es que nosotros también vamos generando defensas contra esas bacterias. Obviamente contra algunas no, pero contra muchas de las bacterias que normalmente estamos en contacto, vamos generando anticuerpos, vamos generando defensas. Entonces no nos afectan. No es que yo me trago mi propia saliva y me intoxico, porque yo ya tengo la defensa contra esas bacterias que tengo. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta, Male, que me hiciste? Bien, buenísimo. Por eso, muchas veces, chicos, cuando nosotros hablamos que se habla del tema ahora del COVID, de la desinfección, no es solamente el COVID para lo que me tengo que proteger. La realidad es que hay un montón de bacterias que son tan dañinas como el COVID, y que son tan perjudiciales. Ya sabemos que el COVID es un virus, pero hay un montón de bacterias que son sumamente perjudiciales. Y lamentablemente la manera de evitar que me afecten es desinfectando. Les doy un ejemplo, para que tengan idea. Ay, es que yo con esta unidad los vuelvo a locos. Salen espantados de asqueroso, pero bueno, no importa, se los cuento. La Escherichia coli es una bacteria que está en el intestino nuestro. O sea que la única manera que salga de nuestro intestino, sabrán cuál es, defecando. ¿Sí? Ahora, cuando yo en algún lugar encuentro Escherichia coli, es porque probablemente ahí haya alguien que no se lavó las manitos cuando fue al baño, o agua contaminada, por ejemplo, con desechos cloacales. Les doy un ejemplo. El Carrizal tiene incontable en Escherichia coli porque hay desechos cloacales en el Carrizal. Ahora, les cuento otro ejemplo, y ahí va. En la facultad donde yo estudié, teníamos microbiología, teníamos varios años de microbiología, y hacían estudios de distintos lugares para analizar la flora que había o la cantidad de bacterias que había. Entonces un día se les ocurrió analizar el pasamano de los colectivos, donde nos agarramos en el micro, que tocan miles de millones de personas por minuto, y lo que dio fue incontable en Escherichia coli, chicos. Quiere decir que la gente va al baño y no se lava las manos. Ustedes van a decir, ay, Dani, qué asquerosa, ¿cómo no se lavan las manos? No, no se lavan las manos. Y uno no sabe. Entonces, por eso es tan importante el desinfectarse. No es solamente el COVID el problema. Hay un montón de otras bacterias que existen, ya sabemos que el COVID es un virus, pero hay un montón de otras bacterias que existen que también me puedo contaminar, con las que me puedo infectar. Entonces, como uno no las ve, piensa que no están, pero están. El teléfono celular, la boca de las personas, nuestras manos. Es impresionante la cantidad de bacterias que tienen. Porque todo está generalmente contiene bacterias. ¿Se entiende? No, bueno, no vas a ir sin agarrarte porque te vas a caer y te vas a reventar la cabeza contra el piso. Pero dio, entre otras bacterias que dio, lo que más sorprendió fue la cantidad de Escherichia coli que había. Y lo peor fue que en la facultad donde yo iba había buffet, como en todas las facultades de la universidad. Y a una de las chicas se les ocurrió hacer el análisis microbiológico de una ensalada que se estaba comiendo la chica. Y también le dio incontable en Escherichia coli. O sea, no fue, vos decís, bueno, el pasamano del colectivo, dale, no ando chupando pasamano del colectivo. Pero imagínense que en una ensalada también dio incontable. O sea que la cantidad de vida que tenía era impresionante. Y eso, chicos, nadie. Dani, quiero seguir comiendo Dime, en paz. no, que me va a putear ahora. Ok, Sí, no quiero te hablo comer más. en paz, No digo por más. favor. Ahora cuando me voy. llego a entrar a un cuyo y quiero ir a comer, ahora me va a dar asco. Y pero es que lo que pasa es que, a ver, también nosotros, como siempre la Gise me dice que soy una asquerosa y una obsesiva, pero nosotros para la mayoría de las bacterias tenemos una cierta inmunidad ya creada. El tema es que no debería estar ahí, o sea, la gente debería lavarse la mano cuando va al baño, algo tan básico.
no le estamos pidiendo mucho, es saliste del baño, lavate las manos. Es más, en bromatología, cuando vos te agarrás una intoxicación alimentaria de ese tipo, se llama ano, mano, boca. Porque alguien fue al baño, no se lavó la mano y vos te lo comiste, básicamente. Bueno, me despido con esta hermosura. El jueves de horror de la Dani. Después de esta clase no vamos a dormir esta noche y tampoco vamos a poder comer bien. Bueno, ya está. O sea, a ver, Vamos a ustedes, estar haciendo el estudio todo lo que comemos a ver si tiene eso. bueno, lo único que les voy a decir es que todavía no ni termino la unidad. Hemos visto la primera parte. Así que todo lo que falta para que descubran, lo veremos la semana que viene. Solamente una Ya me veo introducción. con un toque de limpieza, culpa tuya, Dani. Y bueno, chicos, mejor limpiarse. Siempre mejor ser limpio, lavarse las manos, desinfectar todo, siempre es mejor. No confíen en nada, porque no sabemos qué hizo el de al lado. Chupar el mismo mate que chupó el de al lado, dudoso. Dudoso. Nos vemos la semana que viene, que tengan un lindo fin de semana, descansen y Chao, nos Dani. vemos la semana que viene con Monera. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Lindo fin de. Chao, chao. Dani, Chao. Chao.